Entre muchos de los momentos del G-Code que definitivamente se roban nuestro corazón y nos dan a entender que su conexión no solo existe entre ellos, sino también en sus familias. Es uno de estos momentos que nos deja en claro que aunque nosotros podemos no saberlo, las familias de Jimin y Jungkook también están conectados de alguna manera, y que tanto la familia de Jungkook respeta y valora a Jimin, igualmente la familia de Jimin hacia Jungkook. Hablemos de este momento que ocurrió en una transmisión en vivo después de un concierto. A primera vista, vemos como todos parecían charlar de manera relajada, llena de risas y complicidad. Pero como ocurre tantas veces, bastó una frase para encender las emociones de Jimin y Jungkook. Días antes había sido el cumpleaños de Jimin, y para los que no saben, en Corea, el día de ese que es especial para un cumpleañero, suelen celebrarlo o cocinarle sopa de algas, un platillo tradicional que no solo simboliza la vida y el cuidado materno, sino también el agradecimiento por haber nacido, como una ofrenda, una sopa que no se cocina por compromiso, sino desde el afecto más profundo. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con Jimin y la familia de Jungkook? Pues acá te cuento, simplemente grábate que esto no se cocina por compromiso, sino de un afecto muy profundo. Jimin, con esa dulzura que lo caracteriza, compartió que sus padres le habían preparado esa sopa tan significativa por su cumpleaños. Un gesto hermoso que habla del amor que su familia le tiene. Y es aquí donde viene lo interesante. Jungkook, con su tono tranquilo y aparentemente despreocupado, dejó caer una frase que cambiaría el tono de toda la conversación. Y es que él dijo, «Yo también comí sopa de algas». Jimin lo miró con una sonrisa entre tímida y encantadora, que a veces podría esconder más de lo que dice. Con un tono juguetón le preguntó por qué. Y ahí fue cuando Jungkook, sin alardes, respondió con una naturalidad desarmante. «Mis padres lo hicieron por el cumpleaños de Jimin». Aquel instante quedó suspendido en el aire. Al escuchar estas palabras, Jimin simplemente sonrió, una sonrisa que podría incluso decirse que fue tímida. Bajó la mirada por un segundo y ambos compartieron una de esas risas que ya hemos aprendido a reconocer. Esa sonrisa cómplice de el no dicho, de lo íntimo. Y en esa sonrisa nació la magia de las interpretaciones, porque más allá de lo evidente, lo que ese momento reveló fue una conexión que va más allá de ellos dos. Para muchos, las palabras de Jungkook fueron más que una simple anécdota. Algunos comenzaron a preguntar si Jungkook al decir mis padres se refería en realidad a los padres de Jimin. Recordemos que en la cultura coreana, como en otras tantas, es común que a los suegros se les llame padres, especialmente cuando hay un lazo sentimental profundo y es una relación de bastantes años. Y si eso fuera así, entonces ese momento de alguna manera fue una revelación sutil, un guiño cómplice entre dos corazones entrelazados. Pero incluso si Jungkook hablaba de sus propios padres, el acto sigue siendo profundamente significativo, lo que nos hace preguntarnos qué clase de afecto tan genuino debe sentir la familia de Jungkook por Jimin para cocinar en su honor algo tan especial aún sin su presencia. Es un gesto que trasciende la cortesía. Es como si al preparar esa sopa celebraran su vida, su existencia,
su importancia en el mundo de su hijo, como si dijeran sin necesidad de palabras: gracias por existir, Jimin, gracias por estar a su lado. Esa sopa de algas se convirtió en un símbolo, no solo del afecto entre ellos, sino del amor que se expande hacia sus entornos más íntimos. Porque cuando el amor es real, no se queda entre dos personas, florece, se ramifica, toca a quienes los rodean, y esa interacción entre sus familias, aunque envuelta en sutileza, nos habla de un lazo que ya no necesita etiquetas. Es una unión silenciosa pero firme. ¿Y qué quiere decir la forma en la que Jimin recibió esas palabras? Porque él tenía una sonrisa que nos causó ternura. Su reacción ante las palabras de Jungkook no fue negar ni siquiera sorprenderse, sino fue una sonrisa tierna, como si estuviera de acuerdo y como si de alguna manera confirmara una verdad que ambos conocen, incluso podríamos decir como si no fuera la primera vez, pero que rara vez él necesita que alguien lo exponga. Porque cuando alguien forma parte de tu familia, realmente no hace falta anunciarlo, pero cuando son gestos tan lindos y tan detallistas como esto, a veces uno realmente quisiera compartirlo. Ese momento nos mostró el vínculo entre Jungkook y Jimin. No es solo una historia de afecto entre ambos, sino la fusión de sus mundos, de sus hogares, de sus corazones, que han aprendido a cuidarse no solo en lo privado, sino también a través de las acciones de quienes los criaron. Y eso en su esencia es algo pura y es algo que podríamos catalogar como amor. Es un amor que no necesita proclamarse en voz alta, vive en los detalles. Es una frase dicha con calma, está compartida en una sonrisa que dice más que un te quiero. Es un amor que ha madurado con los años y se ha vuelto más profundo. Es aquel tipo de amor que se encuentra en su eco con familias, en los rituales cotidianos, en esos momentos que pueden parecer comunes, pero cargan con mucho significado. Y así, en medio de cualquier momento, ya sea en una grabación o en una transmisión en vivo, el G-God siempre suele regalarnos este tipo de momentos, momentos espontáneos que les sale tan natural, que después de confesarlo o decirlo, ellos se dan cuenta y se ponen tímidos ante aquella situación. Es aquí donde el afecto se manifiesta en la forma más pura, no con fuegos artificiales, sino con una simple anécdota o un simple recuerdo, o incluso un acto que hicieron por el otro. Esto se celebra con una sonrisa, la sonrisa cómplice entre ambos, que nos dice todo, que nos revela lo que muchos esperamos que ellos mismos confirmen en algún momento.